Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 54 de Las Cosas Como Son, que usted puede ver en el canal de YouTube de Profesor Ángel Rosa, en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, o escuchar la versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting conocidas, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en Music, de Amazon Music. Bueno, esta semana me parece que no tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar el tema de rigor. Nuevamente vuelve a ser tema de cualquier discusión en Puerto Rico, el servicio de energía eléctrica. El gobierno de Puerto Rico, en una especie de conjunción con intereses que se identifican como de la propia Junta de Control Fiscal, que es la que toma las decisiones fiscales de Puerto Rico mientras el gobierno y sus corporaciones públicas se han declarado en quiebra y están reestructurando la deuda del gobierno central, que ya culminó, y la de las corporaciones públicas, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica. Y luego de que diferentes desastres naturales como los huracanes de 2017, María, Irma y otros eventos atmosféricos causaran grave daño a la red eléctrica de la isla, decidió otorgar en una alianza público-privada, Public-Private Partnership, se llaman en inglés, la administración del servicio de distribución y de energía eléctrica en Puerto Rico. Transmisión y distribución. Luego de un proceso de request for proposals y que no fue al final tan competido como la autoridad y el gobierno de Puerto Rico esperaban, un consorcio que se organizó entre dos compañías, una canadiense y una estadounidense, y que tomó el nombre de Luma Energy en Puerto Rico, fue la agraciada con esta alianza público-privada que luego de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica debe extenderse por los próximos 15 años en Puerto Rico. Ha sido obviamente noticia que, dependiendo como depende la red de generación eléctrica en el país de combustibles fósiles, petróleo y gas natural, durante la crisis que se ha originado en el mundo luego de la invasión de Rusia por Ucrania y luego de la normalización gradual de la economía después de la pandemia, el precio de los combustibles ha disparado también el precio de la energía eléctrica en Puerto Rico, con múltiples aumentos al costo de la electricidad decretados por el Negociado de Energía de Puerto Rico, organización gubernamental de nueva creación, y que se supone regule el negocio, el monopolio de la electricidad en la isla. Son más de 7 los aumentos que en un año se han experimentado en la tarifa eléctrica como resultado de esa realidad, pero dentro del proceso de privatización ha generado mucha incomodidad en la población en general. Eso, por un lado, hubiese sido menos impactante si no fuese que el servicio de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico ha sido realmente caótico. En junio de 2021, un accidente en el centro de control del sistema eléctrico de Puerto Rico, en Monacillo, dejó a oscuras el país por un par de días. El evento que recuerda y retrotrae a la población a los días de oscuridad, semanas de oscuridad, meses de oscuridad, que subsiguieron el impacto del huracán María en Puerto Rico y la destrucción de parte de esa red de distribución, ha sido combinado con una serie de problemas técnicos, falta de personal, falta de expertise y el hecho de que muchos de los empleados de la antigua Utilidad Pública Eléctrica de Puerto Rico decidieron no irse al privatizador y por lo tanto la nueva empresa ha perdido mucho del expertise necesario para mantener funcionando, aunque sea precariamente, con un servicio mínimamente aceptable, la red de transmisión y de distribución de electricidad. En abril de 2022, un error en un breaker en una de las salidas de una de las centrales termoeléctricas del país causó nuevamente un apagón de varios días en la isla, nuevamente reviviendo todo el trauma que la población puertorriqueña tiene y además causando daños inestimables a la economía del país, especialmente a los negocios que intentan recuperarse
del periodo de dificultad que la isla ha estado experimentando en los últimos 5 años y que la esperanza es que se pueda salir de ella por la cantidad de fondos federales, entre los cuales se encuentran 10.000 millones de dólares asignados a Puerto Rico para la reconstrucción de su sistema eléctrico. Pero el mes de agosto, sin ningún evento de mayor nivel, ha sido catastrófico para la administración del sistema y del servicio de electricidad en Puerto Rico. Puerto Rico estuvo desde el comienzo del mes, es más, desde finales del mes de julio, inmerso en una serie de episodios de prolongada duración que han afectado prácticamente todos los sectores de la operación económica, industrial, de negocios y residencial en el país. En uno de ellos, el Hospital Universitario, propiedad del Sistema Público de Salud de Puerto Rico y uno de los hospitales más especializados del país, estuvo un día sin electricidad como consecuencia de una serie de apagones, bajones o fluctuaciones en el voltaje que produjeron una falla en el servicio de resguardo que naturalmente cualquier instalación hospitalaria debe tener para mantener la continuidad de operaciones. Eso creó un revuelo en el país, en la opinión pública, y subsiguientemente eventos acaecidos en algunas de las líneas de transmisión que son responsabilidad del consorcio Luma, ha estado por 2 semanas afectando en eventos de diferente magnitud a cientos de miles, decenas de miles y miles de abonados del servicio eléctrico en el país. Evidentemente, la paciencia de la población se agotó y la presión pública comenzó a aumentar contra la administración del gobernador Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, que fue el único de los candidatos a la gobernación en 2020 que defendió la privatización, que defendió la otorgación de este contrato y que apostó a que la privatización del sistema eléctrico iba a tener consecuencias inmediatamente positivas e iba a mejorar la proyección de su gobierno. Pierluisi ha sido consistente desde que comenzó su administración en enero de 2021, no solamente en defender el contrato, sino en excusar y prácticamente hacerse eco de las diferentes explicaciones de las constantes y continuas fallas en la operación del sistema de electricidad, producto, entre otras cosas, del deteriorado sistema y de la falta de capacidad que exhibe el consorcio en el manejo de una red tan complicada y tan sui generis de la isla de Puerto Rico, sobre todo después de todos los eventos que ya les he explicado. La presión fue subiendo, no solamente en la oposición y en la opinión pública, sino también al interior de su propio partido político. La delegada de Puerto Rico sin voto ante el Congreso, comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, hizo expresiones en el sentido de que había llegado el momento ya de cancelar el contrato a la compañía Luma Energy. El gobierno ha sido insistente en mantener una posición de negación a esa cancelación, mientras la opinión pública crece en contrario. No solamente eso, sino que en uno de los fines de semana más caóticos, donde las fallas en la zona metropolitana de San Juan, el área que muchos llamarían el Greater San Juan Area, donde se concentra una tercera parte, al menos, de la población de la isla, tuvo realmente una experiencia nefasta en términos de la continuidad del sistema. Mientras eso ocurría, el gobernador asistía a la convención política de su partido en uno de los hoteles del noreste de Puerto Rico y transmitía a través de sus redes sociales imágenes mientras bailaba al son de orquestas que animaban las actividades, mientras compartía en la piscina junto a los asistentes de esa actividad y mientras proclamaba ante la opinión pública lo bien que se siente ser miembro de su partido político. Esas proyecciones, esas publicaciones de evidentemente falta de sentido común y que proyectan insensibilidad de parte de un gobernante mientras su población sufre problemas
con un tan esencial servicio para cualquier sociedad, fueron incrementando el descontento, fueron además de eso añadiéndole crítica inclusive interna política y también de la oposición, hasta que se convocó una manifestación en contra de la compañía Luma, pero que en muchos sentidos también intenta galvanizar el descontento existente con la administración de Pierluisi y ver si se puede movilizar al país para poner presión y en algunos sectores la esperanza es que el gobernador tenga que abandonar el poder, como ocurrió en el verano de 2019 con su predecesor Ricardo Rosselló, algo que es de palabras mayores para cualquier sociedad y sobre todo si se repite constantemente. Es decir, algo está intrínsecamente mal en la forma en la que se gobierna y se percibe la actividad de gobernar cuando este tipo de movimientos comienzan a fraguarse. A lo cual los partidarios del gobierno y de la mansión ejecutiva reaccionan diciendo que es el interés de desestabilizar de unos grupos, de crear problemas y que hay unas circunstancias y unas realidades que están ahí y que no se pueden resolver en un año de contrato privado. Y es un discurso que si fuera en otro contexto sería un tanto lógico. Los problemas del servicio eléctrico y del sistema eléctrico en Puerto Rico se arrastran por décadas. El mal manejo, la quiebra de la corporación pública que la producía y que la suplía, en gran medida por la intervención de la política partidista, añadiéndole excesivamente endeudamiento a esa corporación, están ahí y son problemas crónicos de los que el país tendrá que salir lentamente. Pero ciertamente la falta de empatía proyectada por el gobernador, la falta de solidaridad con las poblaciones a quien estos cortes de electricidad le causan la mayor intranquilidad y además los mayores daños, generaron un discurso de protesta en Puerto Rico. Está convocada una manifestación para el jueves 25, eso es después de que yo estoy haciendo esta grabación, así que no puedo incluir el resultado de cuán multitudinaria o no haya sido esa manifestación. Pero en respuesta a esa presión y por llamados de inclusive portavoces suyos en los medios de comunicación y miembros identificados con su partido político, aunque no políticos activos, que tienen impacto en la opinión pública, el gobernador decidió dar un giro de 180 grados a su actitud con este contrato y comenzó a hacer quejas y requerimientos públicos al consorcio Luma para que se tome acción. Justo en ese mismo momento y mientras decidía no participar de la convención política del partido, la delegada Jennifer González pidió públicamente, cuando comenzó la presión dentro de su partido para que cerrara filas con su gobernador, a hacer el llamado de que era momento de cancelar el contrato, poniéndole aún más presión al gobernador de su partido y al partido suyo, que es el que administra el Ejecutivo en Puerto Rico. Después de ese momento, ya realmente Pierluisi está en problemas políticos a los que ha tenido que ir incrementando el tenor de sus requerimientos públicos hasta que finalmente el martes 23 de agosto hizo una expresión dramática que muchos medios tomaron como un ultimátum. No yo, me parece que no había ni en el contexto de la expresión ni en la actitud del gobernador un mensaje de ultimátum, pero dijo que Luma había perdido su apoyo, que había perdido su respaldo y que eso tenía consecuencias, que él estaba en comunicación con la alta gerencia del consorcio y las compañías matrices para que se produjeran cambios en la operación y, si posible, cambios también en la jerarquía. Bueno, el miércoles 24 de agosto, la gerencia de Luma Energy convocó a una rueda de prensa de naturaleza catastrófica, me parece a mí, en cuanto a la proyección, que ya de por sí venía afectada en el sentido de que la gerencia de Luma Energy, los altos niveles no hablan español, de que las conferencias de prensa y los encuentros con los medios de comunicación se dan en un contexto de confrontación. Y de esa forma, obviamente, pues van aumentando el descontento de una población que puede observar estos procesos en la televisión. Y esa rueda de prensa del miércoles 23 de agosto, todo el mundo esperaba ante el llamado
del Ejecutivo que incluyera no solamente cambios en la estructura y en la jerarquía ejecutiva de la corporación en Puerto Rico, sino que también incluyera de alguna manera cambios dramáticos en su operación. Para sorpresa de todos, la conferencia de prensa la condujo uno de los ejecutivos más altos de la empresa matriz Quanta Services, de nombre Austin. Y este señor básicamente lo que vino a decir fue: perdónennos, estamos conscientes de que lo hemos hecho mal, nosotros no queremos hacerlo mal, nos vamos a enmendar. Fue un discurso fundamentalmente de mea culpa, en el que no se produjeron ni cambios en la estructura de mando, o por lo menos no se comunicaron esos cambios en la estructura de mando, porque ciertamente las personas que más controversia habían generado, que son el CEO del consorcio en Puerto Rico, Wayne Stanby, y un funcionario de intermedia gerencia de apellido Hurtado, pues no estuvieron presentes en la rueda. Pero el ejecutivo de Luma, el ejecutivo de Qantas, mejor dicho, que se hizo cargo de la rueda, Duke Austin, nunca pudo explicar claramente si habían sido removidos de sus puestos, si había una nueva estructura de mando en la corporación. Y al momento de anunciar las nuevas estrategias, lo que se anunció fue un programa que se denominó, básicamente estoy buscando aquí tratando de encontrar el nombre para podérselos decir directamente, una iniciativa para la reducción de las interrupciones eléctricas en Puerto Rico, a cargo de lo cual pusieron a una funcionaria puertorriqueña de nombre Cathy Roure, que viene de haber sido empleada de la Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica y además de la estructura de política del Partido Nuevo Progresista. A ella, que no es ingeniera, se le encargó la iniciativa de reducción y respuesta a las interrupciones, que según ella misma explicó, se reduce fundamentalmente a un patrullaje preventivo de las líneas, desganche de vegetación, que en un trópico como el de Puerto Rico es una estrategia elemental de cualquier administración del servicio eléctrico, y fundamentalmente la promesa de que en un mes va a estar en funcionamiento esta estrategia de reducción y respuesta de interrupciones. Es decir, la expectativa que se creó no se contestó ni se pudo satisfacer en la rueda de prensa ni con los cambios anunciados. El gobernador, en reacción a esas pobre respuesta que no estuvo al nivel de lo que se esperaba, simplemente dijo que él esperaría y que quisiera ver resultados antes de actuar. Ya había dejado entrever que en algún momento se está considerando seriamente la posibilidad de llegar a mayores con este contrato, y la propia comisionada residente dijo que se sentía satisfecha y convencida de que el gobernador había iniciado un análisis para evaluar si se puede cancelar este contrato. Es muy difícil determinar si el contrato se puede cancelar, no se debe cancelar. Estamos embarcados en manos de este consorcio ineficiente permanentemente, si en efecto se va de camino al mejoramiento del servicio, porque las inversiones que hay que hacer de reconstrucción, los grandes proyectos que son necesarios para resolver permanentemente el problema eléctrico en Puerto Rico todavía están muy lejos de concretarse. Por lo tanto, esto se trata de una estrategia, debe tratarse de una estrategia de corto y mediano alcance para resolver inmediatamente el problema de interrupciones y de poca confiabilidad, que a pesar de los desastres y a pesar de la fragilidad no eran tan frecuentes en el pasado, o por lo menos no tan visiblemente frecuentes como lo son en este momento. Las expectativas están altas y a mí no me queda la menor duda de que la opinión pública ya dio su ultimátum. Quizás no el gobernador. Y se les está acabando el tiempo. La expectativa creada es alta y los resultados no deben hacerse esperar. De lo contrario, me parece que quedará patentemente demostrado algo que yo he venido diciendo desde este análisis en múltiples ocasiones. Pedro Pierluisi selló el destino de su administración pública al de este contrato. Y este es
el proyecto más importante de esta administración y sobre el cual el país pasará juicio al momento de determinar quiénes serán los candidatos a puestos electivos en la elección de 2024, por lo menos en el PNP, a base del resultado y de la mejora del servicio que este contrato pueda producir. El gobernador, en la convención de su partido, fue insistente en comunicar que él tiene intención de reelegirse. La realidad es que si en un corto plazo, en lo que queda de este año, esta realidad de interrupciones constantes y poca confiabilidad del servicio eléctrico, identificada por la opinión pública como directamente relacionada con el contrato del que él ha sido principal defensor en la opinión pública, no se materializan, Pedro Pierluisi habrá perdido la viabilidad política para una aspiración a reelección y su partido político estará en aprietos para repetir un triunfo, aunque sea por escaso margen, como ocurrió en 2020. Así que nos sentaremos todos a esperar y ver si las mejoras se materializan, si esta estrategia anunciada se convierte en resultados, y en la medida en la que eso ocurra o no, veremos también cumplirse el destino de una carrera política de un gobernador que ha hecho toda su devenir político a lo largo de su servicio en diferentes puestos electivos, precisamente en el de no hacer olas y el de no ser necesariamente una figura de mucho peso. Es decir, ha sobrevivido en la cultura de satisfacer a todos los grupos. Eso se terminó. Si los resultados no se producen, Pedro Pierluisi será en 2024 un gobernador más en la larga lista de gobernadores en la historia de Puerto Rico. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les espero nuevamente la próxima semana en otra edición de Las Cosas como Son. Gracias.